Dice la palabra de Dios: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Pueden sentarse, hermanos? En esta mañana, hermanos, la palabra de Dios será presentada por el contador público, tesorero de nuestra asociación, Abel Rojas Rivera. Queremos darle también la bienvenida a la hermana Adelia Rubio de Rojas, por aquí la tenemos también con nosotros, así que sean ellos muy bienvenidos. Le damos la bienvenida, hermanos, que Dios los use, hermano Abel, que Dios lo use en este momento. Gracias, pastor. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes en esta mañana. Le comentaba hace un momento al pastor, no sé por qué suele suceder en algunas de esas ocasiones cuando uno se encuentra nervioso. Es difícil explicar esa sensación, y le decía al pastor, no sé por qué tengo este sentimiento en este momento. Ya he estado aquí varias veces con ustedes, pero no sé por qué razón. A veces el enemigo también está trabajando, ¿no es así? Pero esperemos que en esta hora podamos ser ungidos por el Espíritu Santo y poder estudiar la palabra de Dios y aprender cada día más de Él. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración nuevamente. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora. Al abrir tu palabra, Señor, queremos rogar de tu bendición. Queremos rogar que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Úngenos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, y vamos a hacerlo en el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, el capítulo 19. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Vamos a empezar desde el versículo 1 para tener el contexto de lo que dice el capítulo 19. Y miren cómo menciona la palabra de Dios, primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Después, dice el verso 1, de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Hanún, para consolarle, verso 3, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos para ti para espiar, inquirir y reconocer la tierra? Verso 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Versos 6 y 7, interesante, miren, hermanos. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón a sus ciudades y vinieron a la guerra. Resultó en la historia, hermanos, que muere el rey de Amón, el rey Naas murió. Y entonces David envía a sus consoladores, ¿verdad? Porque se había portado bien Naas con David, dijo, yo también voy a hacer igual ahora con Hanún. Pero esta gente no tomó bien las acciones de David y obviamente tomaron mal a esas personas que habían ido a consolar al rey, y entonces les hicieron todo tipo de mal. Les quitaron las vestiduras, los raparon, hicieron, deshonraron a esta gente.
Y entonces en respuesta a esto, pues obviamente ellos sabían que David no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que decide hacer entonces el rey? Dice que contrató gente de a caballo y contrató gente con carros. Se venía la guerra, se iba a desatar la guerra, por cómo habían tratado a estas personas. Y entonces, hermanos, nosotros leemos en la palabra de Dios, continúa la historia, no la vamos a leer toda, pero finalmente, a pesar de que habían contratado a gente de a caballo, a pesar de que habían contratado gente con carros, Dios les dio la victoria a David y a sus siervos. Y por ello viene la lectura bíblica, hermanos, Salmo 27, algunos confían en carros, algunos confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y hermanos, no importa cuál sea nuestro problema, no importa cuál sea nuestra situación, el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él ha prometido ayudarnos en todo momento. Pero a veces nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos la tendencia a querer hacer las cosas por nosotros mismos. No, pues es que es más fácil que se vea que hay 20,000 carros, 20,000 caballos, a que yo diga yo confío en Dios. Pues ¿dónde está la ayuda de Dios? No la veo, no veo a Dios enseguida de mí. Puede entrarnos la duda. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Dice el verso 1, Isaías capítulo 31, verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en qué dice ahí, hermanos, en caballos, y su esperanza ponen en qué, hermanos, en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Verso 2, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos desfallecerán a una. Es interesante, hermanos, ver cómo nosotros tenemos esa tendencia a confiar en otras cosas, a confiar en lo material, a confiar en nuestras propias fuerzas y no confiar en Dios. Tenemos esa tendencia, tenemos esa naturaleza en nosotros. Josué capítulo 3, versículos 3 al 9, en Josué capítulo 3, versículos 3 al 9, nos cuenta la historia cómo Dios le dio indicaciones claras a Josué de qué era lo que tenía que hacer cuando entrara a la tierra de Canaán. Y en el capítulo 11 de Josué, Dios le dijo claramente, a partir del versículo 3, le dio indicaciones precisas de qué era lo que tenía que hacer cuando llegara a la tierra de Canaán y se enfrentara a la gente que estaba en ese lugar, al Jebuseo, etcétera, entre otros pueblos, al Eteo, al Fereceo. Y Dios le dijo claramente: vas a tener que, cuando estés ahí en la tierra y ganes esa tierra para ti, vas a tener que quemar los carros. Y usó una palabra bien interesante, yo nunca la había escuchado antes de estudiar esta parte de la Biblia, y dice que vas a desjarretar a los caballos. A lo mejor las personas que están familiarizadas con esto conocen de animales. El desjarretar, hermanos, significa quebrar los huesos de la parte de atrás de los caballos, y de esa manera son inutilizados. Y entonces, hermanos, Dios le dijo: tú vas a tener que hacer eso con los carros y los caballos, quemar los carros y desjarretar los caballos. Y ustedes saben que cuando un animal, un caballo es fracturado, se fractura, la pierna o la pata, en este caso ya el caballo difícilmente va a sanar. Y cuando son específicamente caballos que utilizan para carreras o para espectáculos ecuestres, pues difícilmente va a sanar el animal porque necesita estar ejercitándose. Y a veces lo más sano para estos animales y que no tengan el sufrimiento, pues los sacrifican.
Y Josué recibió esa orden de parte de Dios: tienes que desjarretar los caballos. Dice el verso 8, Josué capítulo 11: y entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotnaim, y hasta el llano de Mizpa, y al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado: desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Pero hermanos, en aquel entonces los caballos, los carros eran utilizados como medios para poder conquistar la tierra en la cual estaban enfrentándose. Pero ahora nosotros, en la actualidad, hermanos, nosotros ya no estamos en una guerra física. Nosotros ahora estamos en una guerra espiritual. Y todavía, hermanos, se siguen usando caballos y se siguen usando carros espirituales también. ¿Por qué Dios no quería que su pueblo utilizara esos carros y esos caballos que los demás pueblos tenían? Y miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 488, y es muy interesante lo que la hermana White menciona al respecto. Los israelitas no debían apropiarse de los carros y caballos que habían constituido el orgullo y la vanagloria de los cananeos. Por orden divina, los carros fueron quemados y los caballos desjarretados e inutilizados para la batalla. Los israelitas no debían de depositar su confianza en carros o caballos, sino en el nombre de Jehová, su Dios. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. La primera razón, hermanos, por la cual los israelitas no debían de utilizar esos carros y caballos, era porque si ellos confiaban en sus propias fuerzas, en sus propios medios de guerra, pronto, hermanos, el pueblo de Israel iba a dejar de confiar en Dios y sentirse autosuficiente. Por esa razón, hermanos, Dios les decía claramente: no quiero que ustedes confíen en carros ni en caballos. Esos métodos de los cuales los demás pueblos hacen para poder conquistar, ustedes no necesitan hacerlo, porque ustedes tienen al Santo de Israel con ustedes. Y en la actualidad, hermanos, nosotros también seguimos teniendo al Santo de Israel. Dios está con nosotros. ¿Por qué habríamos de utilizar métodos humanos para ganar el reino de Dios, cuando Dios ha sido claro con cada uno de nosotros? La lucha, hermanos, no es más una lucha física, como mencionábamos hace un momento atrás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice que el dragón salió y peleó contra los descendientes de la mujer, contra aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Es una lucha espiritual, hermanos, en la que nos encontramos hoy en día. Una lucha en la cual, hermanos, todos aquellos que se mantengan del lado de la verdad van a salir triunfantes, porque Cristo Jesús estará ahí con ellos para ayudarles en todo momento. Efesios capítulo 6, versos 10 al 17 muestra el ejemplo, el apóstol Pablo, cómo el cristiano debe hacerse de la armadura y, entre otras cosas, la coraza de justicia, el escudo de la fe y la espada, que significa, hermanos, la palabra de Dios, el apresto del evangelio. De esas, hermanos, son las armas espirituales con las cuales tú y yo nos tenemos que asir hoy en día. Las formas, hermanos, en cómo nosotros debemos de ganar almas para Cristo Jesús, a nosotros no nos parecen lógicas. Es que en la actualidad hay muchas cosas modernas que se pueden utilizar para ganar personas para el reino de Dios. Pero, hermanos, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que Jesús ya venció por cada uno de nosotros. Nosotros no necesitamos engrandecer el reino de Dios. Dios lo hace por sí mismo, pero nos hace partícipes para que tú y yo podamos compartir su carácter, para que tú y yo podamos ser semejantes a Él. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, la gran comisión. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Por tanto, id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Cuál es la manera en que tendremos que ganar a las personas que no conocen a Cristo Jesús? Hay que hacer primero discípulos.
Y después de hacerlos discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Las formas a veces, hermanos, que Dios utiliza para nosotros como seres humanos no son lógicas. Ustedes recuerdan el caso de Gedeón. ¿Cuántos recordamos la historia de Gedeón? ¿Con cuántos hombres Gedeón fue a luchar contra 135,000 madianitas? Con 300. Pero llega Gedeón y dice, aquí están los primeros 32,000. ¿Y Dios qué dijo? No, Gedeón, son muchos. Oye, Señor, pero pues si allá son 135,000, ¿cómo que somos muchos? Dios le dice, son muchos. Diles a aquellos que se han casado, que acaban de comprar una casa, que acaban de comprar una tierra, lo que sea, que se regresen, que si tienen miedo, que se regresen. Pero fíjense cuán bueno es Dios con nosotros, hermanos. Pero diles en la noche, no los avergüences, que se regresen en la noche y se vayan. ¿Y cuántos se fueron, hermanos, de esos 32,000? 22,000 en la noche se fueron. Quedaron 10,000. Y Dios le dice a Gedeón nuevamente, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua al río. Y dependiendo cómo toman agua, los vas a regresar. Y resulta que el que se agachaba y tomaba el agua y la llevaba a su boca, le dijo, ese, agarra ese. El otro que se detiene a tomar y se agacha y todo, ese regrésalo. ¿Y cuántos fueron finalmente los que regresaron? 9,700. Y finalmente quedaron, como dijo el hermano Corpus, los 300 de Gedeón. Pero hermanos, interesante porque cualquier persona que tiene conocimientos en estrategias de guerra sabe que una persona contra 450, ¿cuál es la posibilidad de que pueda salir vencedor? Ninguna. Si con 2, 3, a lo mejor yo veo a estos muchachos y están mucho más altos que yo y eso que están mucho más jóvenes, pues yo mejor me retiro. ¿Cómo estás? Y nada más así, ¿verdad? ¿Para qué me le voy a poner al brinco? Como coloquialmente decimos. Pero hermanos, era 1 contra 450. Las formas que Dios hace, hermanos, para la guerra no son de acuerdo a nuestra lógica. Y entonces, hermanos, todavía, bueno, ya están los 300, pues vamos a equiparlos de lanzas, de espadas, pero ¿cuáles fueron sus armas? Les dio una antorcha, tenga aquí está su antorcha, tenga aquí está su cuerno, su trompeta, y ahí le va su cántaro. ¿Qué iba a hacer, hermanos, el pueblo de Israel con esas armas? Pero los madianitas tenían carros, los madianitas tenían caballos. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. La lógica de Dios, hermanos, no es nuestra lógica. Y a pesar de la gran diferencia estadística de un hombre contra 450, ni siquiera, hermanos, el pueblo de Israel tuvo que meter las manos. ¿Qué fue lo único que hizo? Quebró los cántaros, vieron las antorchas y entonces tocaron el cuerno. Y los madianitas entre sí se empezaron a matar. ¿Era lógico eso, hermanos? No, Dios lo hizo. Dios lo único que necesitó fue el instrumento humano para que hiciera su voluntad. Si en aquel entonces, hermanos, Josué hubiera desobedecido a Dios también, estando frente a los muros de Jericó, no es lógico, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a entregar a Jericó en tus manos. ¿Y cómo le vas a hacer? Vas a ir a dar los primeros 6 días, vas a ir a dar ¿cuánto, hermanos? Una vuelta alrededor de Jericó. Pero Señor, estamos en guerra, ¿cómo que vamos a ir a darle una vuelta? ¿Qué es eso? Bueno, tú ve y dale una vuelta. El 7º día, ¿cuántas vueltas vas a dar? 7. Pero ¿y luego qué? ¿Se van a abrir hoyos? ¿Se van a abrir zanjas? ¿Qué va a pasar?
Y entonces, cuando llegues a la última vuelta, termines, entonces tocarán los sacerdotes la trompeta y el pueblo va a gritar. ¿Será que los gritos del pueblo de Israel alcanzaron tan grande número de decibeles que pudieron fracturar las murallas de Jericó? No. Digo, por más que gritemos aquí todos juntos, lo más que pueda pasar es que se quiebren los vidrios, ¿verdad? Pero ni así va a pasar. No vamos a hacer el suficiente ruido usted y yo. Pero las murallas, hermanos, cayeron. Y sin necesidad de usar armas tácticas de guerra, Dios hizo que las murallas cayeran. Por eso, hermanos, es importante y vital que tú y yo tengamos siempre en mente que Dios es el que nos dice cómo hacer las cosas. Es bien interesante, hermanos, porque cuando Dios creó el mundo y puso el huerto, y en medio del huerto puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no le dijo a Adán y Eva: a ver, Adán, pues tú que eres humano, ahora ya te creé, yo no sé qué es lo que tú piensas en la actualidad, pero dime, ¿te parece que ponga como prueba el hecho de que no comas del árbol del bien y del mal? Dios no le dijo de esa manera, hermanos. Dios fue claro y le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Dios no le pidió opinión a Adán. Cuando Moisés estaba empleando todos aquellos bienes que trajo para la construcción del tabernáculo, hermanos, de la misma manera, Dios no le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué te parece? Tú que eres humano, a ver, dame cómo quieres que hagamos el tabernáculo. ¿Te parece que lo hagamos de esta manera? Mira, yo pienso esto, ¿cómo ves tú las cosas? Dios nunca, hermanos, le pidió consejo a Moisés para elaborar el templo o el tabernáculo. Cuando Dios, hermanos, nos dice o nos pide que hagamos las cosas de una manera, es porque Él conoce ya el fin desde el principio y quiere lo mejor siempre para nuestra vida. No quiere que nosotros, hermanos, estemos confiando en nuestros propios métodos para poder ganar personas para su reino. Dios sabe cuáles son las cosas. Y qué interesante, hermanos, porque en el libro de Marcos, capítulo 3, dice el verso 14, ya no estaba más Jesús ahora en una guerra física, y en el verso 14 del libro de Marcos capítulo 3 dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Enviarlos a predicar. Pero Señor, es que en la actualidad eso ya no está bien, o sea, eso ya pasó de moda. ¿Qué es eso de predicar? O sea, ya no es vigente en la actualidad. Ya no hay maneras para eso. Eso es un método viejo, es un método antiguo. Pero hermanos, ¿quién lo instituyó? Dios. Los carros y los caballos espirituales, hermanos, no son necesarios en la obra de Dios. La hermana Juay menciona que en el tiempo del fin va a haber nuevos métodos, pero hermanos, todos basados en Cristo Jesús. Hace algunos años atrás, por allá del año 1980, empezó un método, hermanos, en California, un movimiento dentro de la iglesia adventista en Eddy's Heights. Ese movimiento, hermanos, nosotros lo conocemos como Celebration. No sé si a alguno de ustedes le tocó escuchar al respecto. Ese movimiento, hermanos, fue un movimiento que empezó a traer métodos muy innovadores para los tiempos en los cuales la iglesia estaba. Y en ese entonces, hermanos, ellos empezaron a meter ciertas cosas que habían visto en otros lugares, en otras denominaciones, y para poder hacer una gran iglesia o mega iglesia allí en California.
empezaron a tener problemas entre ellos, inclusive los mismos pastores que estaban dirigiendo dentro de ese grupo, empezaron a tener problemas con la conferencia y empezaron a querer independizarse. Y finalmente este grupo, después de varios años, ya ni siquiera quisieron ser adventistas del séptimo día. Ellos empezaron a guardar el domingo. Pero hermanos, esto sucede cuando tú y yo empezamos a confiar más en carros y en caballos que en el nombre de Dios. Cuando ponemos las cosas que nos ayudan o que a nosotros nos convienen de una mejor manera que lo que Dios pide de cada uno de nosotros. En la división del Pacífico Sur, allá en Asia, quisieron imitar por allá del año 1985 al 1997 la misma situación que se había celebrado en California. Y hermanos, los resultados fueron exactamente los mismos. Los líderes de la iglesia junto con la iglesia pronto decidieron que era mejor estar por su propia cuenta. Porque estos métodos que se estaban usando eran mejores que los que la iglesia adventista promueve. Dice la hermana White en Reavivamientos Modernos, página 52. Hay muchos espíritus inquietos que no se someterán a la disciplina, al sistema y al orden. Piensan que sus libertades serían cortadas si dejaran a un lado su propio juicio y se sometieran al juicio de los que tienen experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que haya una disposición a someterse al orden y eliminar el espíritu de descuido y desordenado de fanatismo de sus reuniones. Algunos hermanos confían en carros, otros confían en caballos, pero tú y yo tenemos que recordar al Dios de Israel. Hermanos, la única forma en que tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios es haciendo lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer. Y hermanos, el método que Cristo usó para traer almas a los pies de Cristo Jesús, para traer almas para su reino, la hermana White lo describe excelentemente en Obreros Evangélicos, página 376. Únicamente el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a la gente. El Salvador se mezclaba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les manifestaba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza, y luego les decía: sígueme. Hermanos, el método de Cristo no tiene falla. Cristo Jesús, hermanos, ya ganó el camino por cada uno de nosotros. Si tú y yo queremos traer almas a los pies de Cristo, lo que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón, darle nuestra vida entera, y Cristo Jesús, hermanos, se encargará de hacer el resto en cada uno de nosotros. Willow Creek, una iglesia en Chicago. Unas personas, cristianos, empezaron a hacer encuestas en Chicago para formar la iglesia de Willow Creek. Y entonces llegaban y tocaban a la puerta y entonces le decían: muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Usted va a la iglesia? Y entonces, si el pastor les decía que sí, los hermanos decían: muy bien, felicidades, siga asistiendo. Pero llegaban a otra casa y le decían: buenos días, ¿usted va a la iglesia? Y el doctor les decía que no, yo no. Entonces venía la siguiente pregunta: ¿por qué no va a la iglesia? Y entonces el doctor les decía: no, es que no me gusta cómo predican ahí en la iglesia. Y luego la música que usan es muy aburrida, la forma en que se manejan los departamentos, no me gusta. Y entonces ellos empezaban a hacer anotaciones. Y en Willow Creek, hermanos, una mega iglesia de miles de asistentes o de miles de miembros, ellos empezaron a basar su doctrina en las necesidades humanas. Y así formaron su iglesia. Y por necesidad, hermanos, nosotros pues siempre queremos hacer lo que a nosotros nos satisface. Porque es más cómodo, porque es más fácil de hacer, porque Dios a lo mejor me está pidiendo estándares muy altos. No se puede alcanzar esa perfección que Dios quiere. Es más fácil que yo me acomode a lo que yo quiero hacer. Por eso mencionábamos hace un momento atrás, Dios, hermanos, no le pidió al hombre qué era el método que quería que utilizara.
Dios no lo consultó. Y simple y sencillamente, hermanos, porque la boca de Jehová lo dijo. Pero hermanos, cuando Dios te dice que tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que hacer esto, no se trata de prohibirnos, hermanos. Se trata de que tú y yo hagamos su voluntad y que nos gocemos en Cristo Jesús. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 23. En lo personal es una historia que me gusta mucho. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Dice el verso 3. Poniéndose en pie el rey, vio junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y miren lo que dice el verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para que todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén y el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y continúa diciendo todas las reformas que Josías, hermanos, el rey hizo en su pueblo. Y es bien interesante, hermanos, porque otra razón por la cual Dios no quería que su pueblo utilizara esos carros y esos caballos era porque estaban dedicados al sol. Y en el verso 11, hermanos, menciona: quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego, ¿qué dice ahí, hermanos? Los carros del sol. Hermanos, Dios no quiere que nosotros traigamos y santifiquemos métodos que no deben de usarse en nuestra iglesia. Y hermanos, algo que es bien importante para nosotros en la actualidad es que si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, el reavivamiento y la reforma en nuestra iglesia no va a venir de la manera en cómo nosotros adoramos. El reavivamiento y la reforma, hermanos, va a venir en el estudio de la palabra de Dios. Así es como se va a dar el reavivamiento y la reforma. Y hermanos, los jóvenes, los adultos, en esta iglesia no necesitamos ser entretenidos, hermanos. En esta iglesia lo que se necesita es enseñar a todos a que amemos a Cristo Jesús y obedezcamos su palabra. Eso es lo que se necesita, hermanos. El reavivamiento y la reforma vendrá de un estudio profundo y una relación con Cristo Jesús. Algunos confían en carros, hermanos. Algunos confían en caballos. Pero tú y yo tenemos que confiar en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la hermana White, Nuestra elevada vocación, página 83. Dios nunca disminuirá su gloria para que se acomode a nuestras ideas y puntos de vista. Somos ciertamente nosotros los que hemos de ascender y acomodarnos a ella. Hermanos, es claro, el Señor quiere que tú y yo seamos perfectos en Él. Quiere que tú y yo hagamos su voluntad. Y la mejor manera, hermanos, el mejor método para que tú y yo podamos traer almas a los pies de Cristo Jesús es como Él lo hizo: ir y preocuparnos por sus necesidades, atender sus necesidades y entonces enseñarles a ser discípulos de Cristo Jesús. Esa es la manera en que vamos a ganar almas. Pero hermanos, no vamos a ganar almas si tú y yo no estamos convertidos primero. Si tú y yo no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, difícilmente tú y yo lo vamos a poder compartir. Tú y yo no podremos compartir algo que no tenemos.
Y Cristo Jesús, hermanos, necesita ser una realidad en nuestra vida para que de esa forma podamos terminar la labor que Cristo Jesús nos ha encomendado. Hermanos, Cristo Jesús hace tiempo atrás que hubiera ya venido. Pero nosotros como seres humanos, hermanos, a veces estamos retrasando su venida. Dice la maravillosa gracia de Dios, página 353, al dar el evangelio al mundo, tenemos la posibilidad, dice la hermana White, de apresurar la venida del día de Dios. Si la iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada, tal como el Señor lo mandó, todo el mundo, dice la hermana White, ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio o para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, la mejor manera de traer almas a los pies de Cristo Jesús es compartiendo con ellos el amor de Jesús, compartiendo su palabra. Esos son los mejores métodos que tú y yo podemos tener para poder traer personas a los pies de Cristo Jesús. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero tú y yo, hermano, necesitamos recordar siempre el nombre de Jehová, nuestro Dios. Permita Dios, hermanos, que tú y yo podamos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, que tú y yo podamos confiar más que en métodos, más que en la forma elocuente de cómo puedes predicar, de cómo puedes cantar. Confiemos en que Dios, hermanos, va a ganar la batalla que ya está asegurada. He aquí, dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahí, hermanos, vemos implícito el agente humano. No, para nada. Porque Jesús es el que llega y toca nuestros corazones. Jesús es el que llega y pide que abras la puerta. Él hace todo por nosotros. Tú y yo solo debemos entregarle nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos, y podamos hacer lo mejor para Cristo Jesús. Vamos a seguir honrando y glorificando el nombre de Dios para terminar este culto divino con las estrofas del himno 269. Himno 269.